A fines de 1999, la Agencia de Protección Ambiental lleva a cabo talleres dedicados a la resolución de conflictos ambientales. Allí se congregan representantes de todos los sectores: industrial, académico, comunitario y gubernamental. Estos concluyen que en las últimas décadas el crecimiento urbano se está dando de forma muy acelerada, consumiendo inmensas áreas de terrenos cultivables, sin planificación y sin la dirección de las agencias gubernamentales encargadas de ordenar este crecimiento y el territorio. De una forma u otra, cada rincón de Puerto Rico siente el impacto del crecimiento urbano desmedido. A este crecimiento se le llama desparrame urbano. El mismo se caracteriza por ser un crecimiento hacia afuera de los centros tradicionales de actividad urbana, de baja densidad poblacional y dependiente del automóvil privado como principal medio de transportación. Según la población se mueve hacia los suburbios y hacia afuera de estos, quedan espacios construidos vacíos en el centro y en los cascos urbanos tradicionales. El abandono del centro urbano tradicional provoca su deterioro físico-espacial y socioeconómico. Este patrón acentúa la tendencia de la población a desplazarse a la periferia para aprovechar terrenos más baratos, ejerciendo así presión sobre la infraestructura ya deficiente que se tiene que extender. El aumento en el deterioro de los suburbios centrales dificulta el mantenimiento de sus comunidades y el potencial de estas para convertirse en una oferta rentable y competitiva de ubicación para residencias y negocios. La construcción en las afueras de la ciudad exige más infraestructura eléctrica, sanitaria, de agua potable y de carreteras. Igualmente destruye sistemas ecológicos y consume terrenos de alto valor agrícola a una velocidad alarmante. Como resultado, el desparrame urbano provoca congestiones de tránsito, desigualdad social, desplazamiento y marginación. El desparrame urbano es un crecimiento no sustentable, no saludable y autodestructivo. En este documental se ilustra la amenaza del desparrame urbano y cómo el mismo representa un costo económico, ambiental y social para la sociedad puertorriqueña. El área de estudio queda dentro de la región metropolitana de San Juan, que muestra un patrón continuo de desarrollo urbano. Esta área ocupa cerca de 250 kilómetros cuadrados, donde el desarrollo ocurre alrededor de varios polos. Estos son el eje norte-sur integrado por el Viejo San Juan, Santurce, Atorrey, Río Piedras, el centro urbano de Bayamón y los centros urbanos de Carolina, Guaynabo y Trujillo Alto. Los orígenes históricos del desparrame urbano se pueden trazar desde finales del siglo XIX.
cuando la sobrepoblación en la ciudad capital provoca que las familias acaudaladas se establecieran fuera de los muros, principalmente en el Alto del Olimpo, conocido en el siglo XX por Miramar. La venta de solares en la finca El Condado y el establecimiento de la línea del tranvía para servirle en los 1910 trae consigo el desarrollo de este sector. El crecimiento urbano en el resto de Santurce se limitaba a un desarrollo lineal que seguía el camino real entre San Juan y Río Piedras. Este camino se conocerá desde 1913 como Avenida Ponce de León y exhibe ejemplos significativos de todos los periodos históricos del desarrollo urbano en Puerto Rico. Así, a partir de 1899, los movimientos poblacionales muestran una gran tendencia hacia la concentración alrededor del municipio de San Juan y una ligera tendencia de concentración en los municipios costaneros. En 1937, la mayor parte de los terrenos del área de estudios son ruralía. Las principales áreas urbanizadas se ubican en los centros urbanos de los municipios de la región. El único sector de desarrollo urbano continuo es el corredor norte-sur, siguiendo la avenida Ponce de León que unía al San Juan Antiguo, Santurce, Atorrey y el centro urbano de Río Piedras. Hacia fines de los 1950 y comienzo de los 1960, el paisaje urbano de la región cambia dramáticamente con la aparición masiva de desarrollos urbanos llamados urbanizaciones. Puerto Nuevo, Caparra Terras y Reparto Metropolitano en San Juan, Forest Hills y Santa Rosa en Bayamón son algunos ejemplos. Estas urbanizaciones rompen el patrón anterior de crecimiento compacto de la ciudad, ya que ocurren aislados del resto de la trama urbana. Estos cambios son motivados por las transformaciones que la economía de Puerto Rico experimenta mayormente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hasta los 1940, Puerto Rico posee una economía predominantemente agrícola, basada en los cultivos comerciales de la caña de azúcar, el café y el tabaco, junto a otros cultivos para la alimentación de la población. Después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, el capital y la industria norteamericana disfrutan de una gran expansión. En tal contexto, Puerto Rico emprende un ambicioso programa de industrialización llamado Operación Manos a la Obra. Este programa es respaldado con una infraestructura que incluirá electrificación, construcción masiva de una red de carreteras, ampliación de la red telefónica y el establecimiento de un sistema de acueductos y alcantarillados. En lo social, se intensifica la educación pública gratuita y se amplía el acceso de la población a los servicios de salud y de higiene. Así, entre las consecuencias positivas de la industrialización, se encuentran el mejoramiento económico y social que han vivido las generaciones nacidas en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, entre las consecuencias indeseadas se encuentran el desparrame urbano acompañado de una degradación ambiental de carácter masivo. La industrialización ocasiona la urbanización acelerada de la sociedad puertorriqueña. Estas transformaciones crean una demanda creciente de viviendas y otras amenidades de la vida moderna. No obstante, esta demanda genuina, al unirse con una serie de políticas públicas erróneas, conduce al patrón actual de utilización extensiva del espacio por el desparrame urbano. Ahora, ¿cuáles son los factores, además de la demanda de vivienda, que constituyen las bases del desarrollo urbano desparramado? Tales factores incluyen el desdén y abandono de la agricultura, la ausencia de una política de transportación masiva, el subsidio del automóvil privado como principal medio de transportación, la valorización inadecuada de las opciones de desarrollo de vivienda, la oferta a la clase media puertorriqueña de un modelo norteamericano continental de desarrollo suburbano incompatible con la realidad isleña de Puerto Rico y la necesidad de vehículos de motor para llegar al centro comercial alejado del centro urbano. El resultado hoy es una mancha urbana en rápida expansión. Desde la década del 30 hasta la del 90,
la mancha urbana crece en un 1.285%, mientras que la población solo crece en un 286%. Esta expansión explosiva de la huella urbana se traga buena parte de la ruralía en los municipios circundantes a San Juan, transformando tierras agrícolas y parajes campestres en urbanizaciones. El número de fincas se reduce a una cuarta parte de lo que había sido en 1935, y la extensión de tierras agrícolas se contrae a una séptima parte de su superficie inicial. El impacto del desparrame urbano sobre los recursos naturales y sistemas ecológicos es extremo y abarcador. A partir de los 60, la construcción de residencias unifamiliares y urbanizaciones horizontales comienzan a agotar los valles y espacios llanos en el área de estudio. Estos terrenos, antes utilizados para la siembra, quedan anulados para la agricultura por la construcción de proyectos residenciales de baja densidad. Este cambio en el patrón de uso del suelo afecta severamente los humedales del sistema del estuario de la Bahía de San Juan entre 1936 y 1995. Los segmentos Bahía de San Juan, Laguna del Condado, Caño Martín Peña, Laguna San José, Canal Suárez, muestran pérdida significativa en la cobertura del hábitat. Desde 1936 se han reducido a un 55% los mangles y las ciénagas que existían entonces. En el pasado, eran las actividades agrícolas las que producían gran parte de la erosión. Hoy día, las actividades que más provocan la erosión son las construcciones de desarrollos residenciales, comerciales y la extensa infraestructura que los mismos demandan. Esta erosión, a su vez, afecta significativamente a los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. Estos han sido sedimentados y contaminados, afectando así la calidad y disponibilidad del recurso agua. Igualmente, la deforestación resultante del desparrame urbano y la impermeabilización del suelo como resultado de las extensas construcciones de carreteras y de urbanizaciones con viviendas unifamiliares a lo largo de estas, consumiendo grandes extensiones de terreno, afectan la capacidad de recarga de los depósitos de aguas subterráneos. Junto a la industrialización, se ponen en el mercado terrenos de alta vulnerabilidad a las inundaciones. Al mismo tiempo, el Estado adopta como política pública la construcción de obras de ingeniería para el control de inundaciones, con énfasis en aspectos estructurales, tales como canalizaciones de ríos y quebradas, diques, represas, sistemas de bombeo, depósitos de rellenos y otros. Todo ello ha creado una falsa seguridad y el potencial de inundación de extensas áreas residenciales sigue siendo una amenaza real. La vulnerabilidad a las inundaciones no es el único peligro que plantea el desparrame en el área del estudio. A esto se une la vulnerabilidad a terremotos, maremotos y huracanes. La ausencia de planificación en las construcciones urbanas sobre terrenos blandos, saturados y sobre algunas fallas sísmicas activas sugieren un riesgo real para las áreas urbanas expuestas. Algunas de estas construcciones cercanas a las costas incluyen a las centrales termoeléctricas de Puerto Nuevo y Palo Seco, las plantas de tratamiento de aguas residuales, puertos y aeropuertos. Por otro lado, la construcción de represas en el Río Grande de Loíza y Río La Plata para satisfacer la demanda de agua del área metropolitana ha alterado la dinámica de ambos ríos en su tramo final. Como consecuencia, se ha afectado la aportación de sedimentos al sistema marino que por redistribución de partículas crea y define playas. Así las playas se han ido estrechando mediante procesos de erosión costera. Todos los cuerpos de agua asociados al estuario de la Bahía de San Juan que vemos han sido alterados por el desparrame urbano para la extracción de arena, dragados, rellenos, canalizaciones o mediante las descargas de aguas residuales domésticas, residuos sólidos, afluentes industriales y escorrentías urbanas. Una fuente importante de la contaminación hídrica es la aparición y el crecimiento espontáneo, a partir de los 1940, de comunidades en áreas inseguras.
Algunas de estas poblaciones se establecen en humedales cuya importancia y valor natural no eran reconocidos en aquel momento. Así surgen estas comunidades alrededor del Caño Martín Peña, la Laguna San José y Cataño. Tales comunidades establecen viviendas sin la construcción de servicios públicos básicos, como alcantarillados sanitarios y sistemas de recolección de agua pluviales, lo que lleva a la descarga de aguas usadas sin tratar directamente al Caño Martín Peña. Las aguas del caño, desde el puente Muñoz Rivera a la Laguna San José, están estancadas, y el flujo entre el mar y la Laguna San José a través de la bahía de San Juan es inexistente. La descarga de aguas usadas sin tratar a los cuerpos de agua es un riesgo a la salud de las comunidades circundantes, los usuarios y la vida silvestre. La contaminación del aire en el área de estudio se divide en las fuentes estacionarias y las no estacionarias. Entre las estacionarias tenemos las plantas termoeléctricas de Puerto Nuevo y Palo Seco, la refinería de petróleo Gulf, los parques industriales y los establecimientos manufactureros y comerciales. Originalmente, algunas de estas instalaciones ubicaban en las afueras de la ciudad cuando fueron construidas. Sin embargo, el desparrame urbano ha llevado a miles de ciudadanos a vivir cerca de estas instalaciones. Los vehículos de motor son una de las fuentes principales no estacionarias de contaminación como resultado del desparrame urbano. Estos contaminan el aire al emitir cantidades industriales de dióxido de carbono, uno de los gases principales que provocan el efecto invernadero en el planeta. Debemos conocer el hecho que el desparrame es acompañado por la automovilización de Puerto Rico a partir de los 1950. El automóvil es uno de los agentes principales de este proceso. En los años 30, la población de San Juan se mueve en transporte colectivo y la tenencia privada de automóviles se limita a las familias de altos ingresos. Para el 1990, el número de automóviles por persona se multiplica por casi 80. De un vehículo por cada 125 habitantes a uno por cada 1.5 habitantes. Solo con este dato se puede entender mejor la magnitud de la contaminación que estos vehículos producen. Junto al automóvil se produce una expansión dramática de la red de carreteras en el área de estudio. De poco menos de 200 kilómetros en 1935 a casi 7.000 kilómetros a mediados de los años 90. Sin embargo, el acervo de vehículos creció más rápido que la red de carreteras, con lo cual la densidad de vehículos por kilómetro de rodaje aumenta aproximadamente de 12 a 100, es decir, se multiplica por 8. En un análisis efectuado recientemente, se calculan los costos económicos del desparrame urbano, asumiendo que la ciudad hubiera crecido de forma más compacta. El resultado es impresionante. El desparrame urbano le cuesta al pueblo puertorriqueño más de 1.600 millones de dólares anuales, todos los años. Esto incluye el tiempo productivo de las personas perdido en los tapones, el mantenimiento de las carreteras, el tendido eléctrico y del resto de la infraestructura urbana por el gobierno de Puerto Rico a través de las contribuciones de los ciudadanos, la operación y el mantenimiento de los automóviles por sus dueños y la inutilización permanente de los terrenos agrícolas para la producción, entre otros. El desparrame trae consigo, además de los costos ambientales y económicos, grandes costos sociales que se manifiestan en el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad en general. El desparrame incide en la calidad de vida, la valoración que las personas y las comunidades hacen de sí mismas y de su entorno, la salud mental y física, los estilos de convivencia y hasta la justicia social. Varias comunidades pobres del municipio de San Juan padecen este patrón de crecimiento. 3 ejemplos son la Barriada Las Monjas, Vista Alegre y Campo Alegre. Estos barrios han sido prácticamente encapsulados dentro del centro de la zona urbana por el desparrame y sus efectos se sienten de forma más dramática en las comunidades con grandes desventajas socioeconómicas.
En cuanto a aquellas comunidades que quedan en la periferia de la región metropolitana, en sectores semirurales como por ejemplo Caimito y los alrededores de la Ruta 66, el desparrame urbano que continúa hacia estas áreas amenaza el paisaje, los espacios abiertos naturales, la topografía e importantes recursos de agua que sirven a la población del área metropolitana. Esto se debe, en gran medida, a la construcción de urbanizaciones y comercios para sectores sociales de altos ingresos. Además, amenaza la memoria histórica y violenta el derecho de la permanencia de estas comunidades tradicionales al desmembrarlas y finalmente desplazarlas. Con lo señalado hasta aquí, se puede tener una idea de las consecuencias nefastas del desparrame urbano. En este contexto, el concepto del desarrollo inteligente se presenta como un enfoque alternativo para un desarrollo integral y planificado. Tal idea, utilizada como herramienta de planificación y desarrollo, será de gran importancia para el control del desparrame. En términos generales, el desarrollo inteligente tiene las siguientes características. 1. Considera no solo la viabilidad del aspecto económico de un proyecto, sino también la viabilidad del aspecto social y ambiental, respetando el ambiente comunitario y preservando los espacios abiertos y los recursos naturales. 2. Protege los ecosistemas naturales y los terrenos agrícolas. 3. Promueve una planificación integral y regional en el uso del territorio. 4. Pone énfasis en la colaboración intersectorial para la toma de decisiones. 5. Basa el proceso de planificación y desarrollo en la capacidad para medir los resultados y en la predicción. 6. Le da prioridad al mantenimiento y mejora de la infraestructura ya construida. 7. Busca desarrollar edificios y terrenos industriales abandonados o sin uso en o cerca de las áreas urbanas. 8. Promueve la rehabilitación y redesarrollo de los centros urbanos tradicionales como focos de actividades comerciales y sociales. 9. Propicia el desarrollo de comunidades distintivas, atractivas, seguras, dirigidas al peatón y no al automóvil, con un sentido de comunidad y pertenencia. 10. Hace hincapié en el desarrollo de viviendas suburbanas compactas y de usos múltiples, integradas a zonas comerciales ya existentes, a los centros urbanos y cerca de instalaciones de transportación colectiva. 11. Ofrece variedad y métodos alternos de transportación, dándole prioridad a la transportación colectiva y al peatón, reduciendo la dependencia en el automóvil. 12. Promueve que el desarrollo en los límites de la zona urbana, de existir, preserve los espacios abiertos y provea la opción para la transportación colectiva. 13. Finalmente, este concepto del desarrollo inteligente se basa en el desarrollo y la aplicación de incentivos del sector público y privado, de leyes y reglamentos y zonificaciones específicas que se hagan cumplir. La amenaza que cierne el desparrame urbano sobre Puerto Rico es de una gran magnitud. La huella urbana se sigue expandiendo geométricamente. Entre 1935 y 1990, el tamaño de esta huella en el área metropolitana de San Juan se incrementa 14 veces, aunque la población solo aumenta 4 veces. Esto significa que el área construida por habitante aumenta por un factor de 3,5 veces su tamaño original, lo que equivale a decir que la densidad poblacional de la zona se redujo a poco más de 1/4 parte de su nivel inicial en estos 55 años. Este ritmo de desparramamiento en la zona a todas luces resulta insostenible. Además, podemos observar cómo el desparrame urbano continúa expandiéndose de forma alarmante y acelerada, como un cáncer, fuera del área metropolitana de San Juan, a través de las redes de carreteras, tales como el expreso Luisa Ferré, entre San Juan, Caguas y Cayey, en la PR30 entre Caguas y Humacao, el expreso de Diego entre Bayamón y Manatí, la PR53 entre Humacao y Guayama,
la PR3 entre San Juan y Fajardo, la PR-167 entre Bayamón y Comerío, la PR-199 entre Bayamón y Toalta y la PR-137 entre Vega Baja y Morovis. De continuar a este paso, la huella urbana ocupará la mitad de la isla dentro de otros 60 años y se quedará con todo el país en 75 años. El tiempo vida de una generación. Es urgente que ya tomemos acción para implantar las soluciones que sugiere el concepto del desarrollo inteligente y así minimizar y tratar de revertir los impactos negativos del desparrame urbano en el archipiélago puertorriqueño, que como hemos visto, tiene resultados nefastos en nuestro ambiente, economía y fibra social. Las futuras generaciones merecen tener una buena calidad de vida, como la hemos tenido la mayoría de nosotros. También merecen poder disfrutar de la belleza del campo y de nuestros recursos naturales, y de no tener que sufrir los males que trae el modelo de desarrollo urbano desmedido que ha prevalecido en las últimas décadas. Nos queda poco tiempo para que los impactos sean irreversibles, pero aún así, tenemos la oportunidad de cambiar el futuro si tomamos la ruta hacia el desarrollo inteligente.